Él era un millonario al que solo le quedaba un mes de vida. Pero en lugar de hundirse en la soledad, decidió invitar a una simple camarera a compartir ese último viaje. Lo que comenzó como una propuesta insólita se transformó en una aventura de amor, redención y segundas oportunidades. Una historia donde cada día cuenta y cada gesto puede cambiar un destino. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El Café de la Estrella, en plena Plaza Mayor de Salamanca, todavía estaba medio vacío aquella mañana de octubre. El aire fresco se colaba por las puertas entreabiertas, y el murmullo de las primeras conversaciones se mezclaba con el sonido metálico de las cucharillas contra las tazas. Isabel Martín, con el delantal anudado y el cabello recogido en un moño apretado, llevaba años trabajando allí, sirviendo desayunos a estudiantes, turistas y vecinos de toda la vida. Su vida transcurría con la serenidad de la rutina. Abrir temprano, preparar cafés, cerrar tarde, volver a su pequeño piso en la calle Zamora y repetir. A veces soñaba con escapar, pero los sueños siempre quedaban aplazados por la realidad. En una esquina, cerca de los ventanales que daban a la plaza, se sentaba siempre el mismo hombre. Llevaba meses acudiendo a la misma hora, pidiendo un café solo doble sin azúcar, y pasando largos ratos en silencio. Era un cliente correcto, de mirada distante y aspecto impecable. Aunque algo apagado, Alejandro Valverde era conocido en la ciudad por su apellido, vinculado a una empresa de exportaciones que fundó su padre. Sin embargo, en el café no era más que el señor de la mesa de la esquina. Rara vez cruzaba más palabras que un buenos días y un gracias. Y a Isabel le parecía un hombre que cargaba con algo que no decía. Aquel día, Isabel lo observó de reojo mientras secaba vasos detrás de la barra. Alejandro no miraba la plaza, como de costumbre, sino que tenía la vista fija en sus manos, ligeramente temblorosas, algo en sus hombros caídos. En la manera en que apretaba la taza entre los dedos, transmitía un cansancio distinto, más profundo que el de una mala noche de sueño. Isabel, que había desarrollado la costumbre de intuir el ánimo de los clientes, notó que aquella mañana había algo diferente en él. El reloj de la plaza marcaba las 7:30 cuando Isabel se acercó con una bandeja y dejó el café sobre la mesa. Alejandro levantó la mirada, y ella sintió que sus ojos, habitualmente serenos, tenían un brillo extraño, mezcla de miedo y resignación. En ese instante, él rompió con la costumbre de su silencio. La llamó por su nombre. Isabel se sorprendió. No recordaba habérselo dicho nunca. La voz de Alejandro, grave y contenida, se quebró ligeramente cuando formuló una pregunta inesperada. ¿Puedo hacerte una pregunta extraña, Isabel? Ella se quedó de pie, con el mandil entre las manos, sin saber qué responder. 3 meses de trato distante no la habían preparado para aquel tono cercano. Alejandro inspiró hondo, como si la frase le costara salir, y entonces lo soltó. Si supieras que te queda un mes de vida, ¿qué harías? Isabel sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si las voces del café se hubieran apagado de golpe. No supo qué contestar. Balbuceó una frase corta, intentando ganar tiempo. Pero la intensidad en la mirada de él la desarmó. Alejandro bajó la vista a la taza. Su voz, esta vez más firme, reveló lo que parecía imposible. Los médicos le habían diagnosticado un tumor cerebral avanzado. 1 mes, quizá un poco más, era todo el tiempo que le quedaba. Isabel se dejó caer en la silla vacía frente a él, incapaz de mantenerse erguida después de escuchar semejante confesión. Notó cómo se le erizaba la piel mientras él hablaba de la herencia de una empresa que nunca le importó, de los años que había pasado ocupado en negocios vacíos, sin vivir de verdad. Y de pronto, con un tono casi suplicante, confesó su deseo de hacer algo distinto, viajar, sentir que la vida aún tenía sentido, aunque fuese por unas semanas. Isabel,
Lo miraba sin comprender del todo. Aquella revelación era demasiado para un martes cualquiera. Sin embargo, lo que más la desconcertó vino después. Alejandro le pidió que lo acompañara. No quería hacerlo con socios, ni con parientes, ni con gente que lo mirara con lástima. Quería a alguien que todavía supiera sorprenderse con lo pequeño. Alguien que le recordara que la vida podía ser simple y hermosa. Isabel, con las manos apoyadas en el regazo, apenas podía creer lo que oía. ¿Por qué ella? ¿Por qué un hombre que apenas le hablaba la estaba invitando a compartir su último mes? Él dejó sobre la mesa una tarjeta con el nombre de su asistente y añadió que, si aceptaba, no tendría que preocuparse por nada. Billetes, hoteles, gastos. Todo correría de su cuenta. Si no, lo entendería, y se iría solo. Isabel sostuvo la tarjeta como si pesara demasiado, sin atreverse a meterla en el bolsillo. Alejandro se levantó, dejó el dinero del café, y antes de salir se giró una vez más. Sé que parece una locura, Isabel, pero a veces la vida nos da una sola oportunidad de hacer algo distinto. Cuando la puerta se cerró tras él, el murmullo del café volvió poco a poco a llenarlo todo. Isabel permaneció sentada, con el corazón acelerado y la tarjeta en la mano, sin saber que aquel instante cambiaría su vida para siempre. La noche después de la confesión de Alejandro fue larga e inquieta para Isabel. En su piso sencillo de la calle Zamora, se sentó en el balcón envuelta en una manta, mirando las luces lejanas de la ciudad. Sobre la mesa reposaba la tarjeta con el número de Alejandro. ¿Qué clase de hombre le propone a una camarera acompañarlo a viajar en su último mes de vida? Se preguntaba, intentando ordenar la maraña de emociones que la rodeaban. Recordó entonces las veces que lo había visto entrar al café semanas atrás. Siempre se sentaba en la misma mesa, pedía un café solo y observaba el local con una mezcla de nostalgia y cansancio. Más de una vez, Isabel lo había sorprendido mirándola con atención cuando ayudaba a una anciana con el abrigo o cuando regalaba un trozo de pastel sobrante a un niño. Quizás no era tan repentino como parecía. Tal vez Alejandro llevaba tiempo fijándose en ella sin decir una palabra. Al día siguiente, Isabel habló con don Julián, el dueño del café. Le contó lo ocurrido, esperando una reprimenda o, al menos, una advertencia. Pero él, con sus más de 60 años y su paciencia de abuelo, solo la escuchó en silencio. Después, con un suspiro profundo, compartió algo que nunca antes le había contado. Cuando tenía tu edad, Isabel, me ofrecieron la oportunidad de marcharme a Argentina con la mujer que amaba. Dudé demasiado y ella se fue sola. Nunca volví a verla. Desde entonces, cada vez que veo a alguien con miedo de decidir, me duele como si fuese ayer. No repitas mi error. Las palabras quedaron flotando en el aire como una herida abierta. Isabel comprendió que la vida estaba hecha de decisiones que no regresaban. Aquella tarde, al sonar las campanas de la catedral, Alejandro apareció en el café. Llevaba el mismo abrigo gris, pero en sus ojos brillaba una expectativa contenida. Isabel se acercó lentamente. No tenía aún todas las respuestas, pero sentía que dar un paso era mejor que quedarse inmóvil. «Quiero hablar contigo», dijo, invitándolo a sentarse. Alejandro asintió. Isabel respiró hondo y empezó. «No sé si estoy loca, pero aceptaré acompañarte». Él la miró con una mezcla de alivio y sorpresa. Una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. «¿De verdad?» «Sí, pero con condiciones», replicó Isabel, intentando sonar firme. «Quiero que seas honesto conmigo, que me dejes pagar al menos mis comidas y, si tu salud empeora, debemos regresar». Alejandro la escuchó sin interrumpirla. Luego, extendió la mano. «Prometo cumplirlo». El gesto de aquel apretón fue más humano que cualquier palabra. Por primera vez, Isabel no lo vio como a un millonario distante, sino como a un hombre frágil que buscaba compañía sincera. Esa noche, mientras regresaba a su piso, Isabel recordó las palabras de don Julián
y el modo en que Alejandro la había mirado cuando ayudaba a otros en el café. Quizás, pensó, no era un salto al vacío, sino la oportunidad de vivir algo único. Cerró la puerta de su casa con el corazón agitado, consciente de que había dado un paso sin retorno. El amanecer en Salamanca trajo consigo un aire frío y un cielo despejado. Isabel se despertó más temprano de lo habitual, incapaz de conciliar el sueño después de la cena con Alejandro. En la mesa de su cocina, junto a la taza de café humeante, tenía desplegada una libreta donde anotaba lo que debía hacer: pedir la licencia en el café, preparar una maleta pequeña, dejar al día las cuentas del piso. Todo parecía irreal, como si estuviera planeando un viaje que no era suyo. Sin embargo, cada vez que recordaba la mirada de Alejandro al estrechar su mano, comprendía que ya no había vuelta atrás. Ese mismo día, al llegar al Café de la Estrella, se dirigió a don Julián con decisión. El dueño la escuchó, asintiendo lentamente mientras secaba una copa de cristal. ¿Un mes? Isabel, repitió como si saboreara las palabras. Nunca pediste vacaciones en 5 años. Te mereces esta oportunidad. Hazlo, hija. Y recuerda, Salamanca siempre estará aquí cuando vuelvas. Isabel se emocionó con aquella bendición disfrazada de consejo y, por primera vez, sintió que la ciudad que tanto amaba podía esperarle. Al llegar la tarde, Isabel y Alejandro se encontraron en la estación de tren. Él la esperaba con un abrigo claro y una maleta discreta, muy distinta a lo que uno esperaría de un empresario adinerado. «Empezamos en Madrid, ¿te parece?», le dijo con una sonrisa tenue. Isabel asintió, sintiendo cómo el corazón le golpeaba en el pecho. El tren de alta velocidad los llevó en apenas 2 horas hasta la capital. Y mientras miraba por la ventana los campos de Castilla, Isabel se preguntaba si estaba soñando. Alejandro, en silencio, observaba más a Isabel que al paisaje, como si quisiera grabar en su memoria cada gesto suyo. En Madrid, se alojaron en un pequeño hotel cerca de la Gran Vía. Alejandro había insistido en reservar habitaciones separadas, respetando la promesa hecha en Salamanca. Isabel agradeció ese gesto, que le daba confianza. Esa primera tarde caminaron por la Plaza Mayor, donde el bullicio de los turistas y los músicos callejeros llenaba el aire. Isabel probó por primera vez las tapas de calamares y un vaso de tinto de verano. Alejandro reía al verla saborear cada bocado como si fuera un descubrimiento. «Eso es lo que buscaba», murmuró. Isabel lo miró sorprendida. «¿El qué?». «Ver a alguien disfrutar de lo que yo siempre di por sentado». Al día siguiente, recorrieron juntos el Museo del Prado. Isabel, que nunca había estado en un museo tan grande, se quedó absorta frente a Las Meninas de Velázquez. «Nunca imaginé que un cuadro pudiera hacerme sentir así», confesó en voz baja. Alejandro se quedó mirándola, conmovido. «Tal vez no sea el cuadro, sino cómo lo miras tú», respondió. Esa frase resonó en ella durante el resto del día, pero no todo era ligereza. Esa noche, mientras cenaban en un restaurante de la calle Huertas, Alejandro sufrió un mareo repentino. Su rostro palideció y dejó el tenedor en la mesa. Isabel, alarmada, le ofreció agua y apoyó su mano sobre la suya. Él respiró hondo y recuperó la compostura. «Es uno de los síntomas, nada más», dijo con voz entrecortada. Isabel lo miró fijamente, sin soltarle la mano. «Si vamos a hacer este viaje, tendrás que prometerme una cosa», le pidió. Alejandro levantó la vista, intrigado. «Que me lo digas siempre. Cuando te sientas mal. No quiero sorpresas». Él asintió lentamente, conmovido por la firmeza en sus ojos. Al regresar al hotel, Isabel se detuvo en la puerta de su habitación. «Alejandro», dijo con voz suave, «no sé cómo terminará todo esto,
pero gracias por darme la oportunidad de salir de mi rutina. Nunca me había sentido tan viva. Él sonrió cansado. Pero sincero, yo soy quien debería agradecer. Tú haces que un mes valga por toda una vida. Isabel cerró la puerta con el corazón, latiendo con fuerza, consciente de que la frontera entre la razón y el sentimiento comenzaba a difuminarse. En la cama, mientras el murmullo de la ciudad se colaba por la ventana, Isabel comprendió que estaba entrando en un territorio desconocido. Ya no era solo una camarera que aceptó un viaje por compasión, sino una mujer que, poco a poco, estaba aprendiendo a mirar la vida con otros ojos. Y aunque el miedo a perder a Alejandro se colaba en sus pensamientos, también sentía que algo nuevo había nacido dentro de ella. El tren que los llevó de Madrid a Barcelona avanzaba veloz entre paisajes de campos y montañas. Isabel, pegada a la ventana, miraba fascinada cómo el cielo parecía abrirse cada vez más azul cuanto más se acercaban al Mediterráneo. Alejandro, sentado a su lado, la observaba en silencio. Había en la expresión de Isabel una mezcla de asombro y alegría infantil que él sentía como un regalo. Durante años había viajado por negocios, de aeropuerto en aeropuerto, sin detenerse a contemplar nada. Ahora, al ver el brillo en los ojos de ella, descubría lo que significaba realmente mirar. Barcelona los recibió con un sol vibrante y un aire festivo. En las Ramblas, la avenida bullía de turistas, artistas callejeros y músicos que llenaban el espacio con melodías flamencas y guitarras improvisadas. Isabel no podía apartar la vista de un joven pintor que, sentado en el suelo, dibujaba retratos con los pies. «Nunca había visto algo así», murmuró maravillada. Alejandro sonrió, casi emocionado. «Ese es tu don, Isabel. Ves belleza donde otros solo ven rutina». Ella lo miró de reojo, sorprendida por la sinceridad en su voz, y guardó aquellas palabras en su interior. Más tarde, entraron en la majestuosa Basílica de la Sagrada Familia. Isabel se quedó inmóvil al contemplar las columnas altísimas que parecían arboledas de piedra. Gaudí nunca la vio terminada, dijo en voz baja, como si hablara consigo misma. Alejandro se acercó curioso. ¿Y eso qué te hace pensar? Isabel suspiró. Que lo importante no siempre es ver el final, sino creer que cada día que trabajas en algo hermoso tiene sentido, aunque no llegues a concluirlo. Alejandro la escuchó con una mezcla de admiración y tristeza, pensando en sus propios días contados. Esa noche cenaron en un pequeño restaurante frente al mar. Isabel pidió fideuá y una copa de cava, riendo mientras intentaba pronunciar la palabra correctamente. Alejandro la miraba como si quisiera detener el tiempo. Sin embargo, los temblores en sus manos eran cada vez más evidentes, aunque él intentaba disimularlos apoyando los cubiertos con cuidado. Isabel lo notó y, con suavidad, le tocó la muñeca. «No tienes que ocultarlo», dijo. Alejandro bajó la mirada. «No quiero arruinar la magia». Isabel negó despacio. «La magia está en que sigues aquí, en este momento. Eso es suficiente». El día siguiente lo dedicaron a caminar por el barrio gótico. En una plaza escondida, una pareja de bailarines interpretaba un tango improvisado. Isabel se dejó llevar por la música y, con una risa inesperada, tomó de la mano a Alejandro para arrastrarlo al centro. Él protestó al principio, torpe en los movimientos, pero pronto cedió y dejó que ella guiara. Bailaron bajo la mirada curiosa de los transeúntes, y por un instante, el tiempo pareció suspenderse. Alejandro, sin aliento, le susurró al oído. Hacía años que no reía así, pero la magia se vio interrumpida esa misma tarde. Mientras descansaban en un banco cerca del puerto, Alejandro sintió un dolor agudo en la cabeza. Cerró los ojos y se inclinó hacia adelante, con una mueca de sufrimiento. Isabel, asustada, lo rodeó con un brazo. «¿Quieres que vayamos al hospital?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro negó despacio.
Ya sé lo que es. Pasará en unos minutos. El dolor se dio poco después, pero dejó tras de sí un silencio cargado de preocupación. Isabel entendió que la enfermedad avanzaba más rápido de lo que él admitía, y que cada momento juntos era aún más precioso. Al volver al hotel, Alejandro se detuvo en el pasillo, frente a la puerta de Isabel. «Gracias por hoy», dijo con voz baja, «por recordarme que todavía se puede bailar, reír y mirar el mundo como si fuera nuevo». Isabel lo miró fijamente, conmovida. «Alejandro, yo no quiero que pienses que te acompaño por compasión. Lo hago porque contigo me siento distinta, más viva que nunca». Él la escuchó en silencio, y aunque no respondió de inmediato, en sus ojos había un brillo que lo decía todo. Aquella noche, Isabel se recostó en la cama sin poder dormir. En su interior, luchaban el miedo y la esperanza. Sabía que el viaje apenas había comenzado, pero también que se acercaba a un terreno donde los sentimientos ya no podían ocultarse. El rumor del mar llegaba desde lejos, como un recordatorio de que la vida fluía imparable. En medio de esa incertidumbre, Isabel comprendió que lo que empezaba a sentir por Alejandro era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Roma los recibió con una luz dorada que bañaba las piedras antiguas y un bullicio que parecía no tener fin. Isabel bajó del taxi frente al hotel con los ojos muy abiertos. El Coliseo se alzaba a lo lejos, imponente, como si recordara a todos que el tiempo puede destruir imperios, pero no la memoria. Alejandro, apoyado en la puerta del coche, lo miraba con una mezcla de cansancio y reverencia. «Siempre quise verlo», murmuró, y su voz sonó como un niño que por fin tocaba un sueño guardado durante años. Aquella tarde caminaron por la vía dei Fori Imperiali. Isabel se detenía a cada paso, leyendo placas, fotografiando con la mirada cada rincón. Alejandro la observaba más a ella que a los monumentos. Notó que su respiración era más lenta de lo normal, y en su interior se preguntaba cuánto tiempo podría seguir ocultando el dolor. Sin embargo, no quiso romper la magia. En la Fontana di Trevi, Isabel cerró los ojos, lanzó una moneda y sonrió. «Pedí aprovechar cada segundo del tiempo que tenemos», confesó. Alejandro, conmovido, arrojó también la suya sin añadir palabra. La noche siguiente cenaron en un restaurante de Trastevere, entre velas, platos de pasta fresca y un vino robusto. Isabel reía mientras un camarero intentaba enseñarle a pronunciar «grazie mille» con acento italiano. Alejandro la miraba como quien contempla algo frágil y único. Cuando la mesa volvió al silencio, inspiró hondo. «Isabel, debo confesarte algo. Te mentí en Salamanca. No es cierto que nunca me había enamorado. Me enamoré de ti el segundo día que te vi en el café. Desde entonces, cada sonrisa tuya me recordó que estar vivo aún vale la pena». Isabel sintió que el corazón le latía en la garganta. Se levantó, rodeó la mesa y lo miró fijamente. «Alejandro, ya es tarde para miedos. Yo también te amo, no por compasión ni por lástima, sino porque contigo he aprendido que el amor no se mide en años, sino en intensidad. Prefiero unas semanas de verdad que una vida entera de dudas». Sus palabras se fundieron en un abrazo, y luego en un beso largo que hizo desaparecer el murmullo del local. No importaban las miradas ajenas. Solo existían ellos dos. Los días siguientes en Roma fueron distintos. Recorrieron juntos la Piazza Navona. Subieron los escalones de la Plaza de España. Se perdieron por calles estrechas impregnadas del aroma a pizza y espresso. Alejandro parecía renovado, como si el sentimiento que compartían fuera un escudo contra la enfermedad. Isabel, por su parte, descubría lo fácil que era compartir silencios con él, como si se conocieran desde siempre. Pero Roma también trajo pruebas. Una mañana, en la Capilla Sixtina, mientras Isabel contemplaba el juicio final de Miguel Ángel, Alejandro sintió un mareo fuerte y se desplomó en un banco. Isabel corrió a su lado.
con el corazón en un puño. ¿Quieres que vayamos al hospital?, preguntó desesperada. Alejandro, con una sonrisa débil, respondió: No, aún no. No quiero que la enfermedad dicte nuestro viaje. Prometiste que estaríamos juntos hasta el final, y yo quiero honrar eso. Isabel lo sostuvo con ternura, con lágrimas contenidas, y asintió. Al atardecer caminaron lentamente hasta un mirador desde donde se veía la cúpula de San Pedro iluminada en tonos dorados. Alejandro se detuvo, respiró con dificultad, y tomó la mano de Isabel. Si mañana no despertara, quiero que recuerdes una cosa, que me diste más vida en estas semanas que todo lo que viví antes. Ella lo abrazó con fuerza, temblando. No digas eso. Estamos aquí, ahora, y eso es suficiente. Esa noche, de vuelta al hotel, compartieron confidencias que nunca antes habían dicho. Alejandro habló de la frialdad de su padre, de cómo la empresa familiar lo había encadenado a un destino que no era suyo. Isabel recordó el dolor de perder a su madre, y cómo aquella ausencia la enseñó a valorar los pequeños gestos. Entre lágrimas y sonrisas, comprendieron que aquel viaje no era solo una despedida, sino una oportunidad de sanar heridas antiguas. Cuando las campanas de una iglesia cercana marcaron la medianoche, Alejandro tomó el rostro de Isabel con las manos temblorosas. «Gracias por enseñarme a amar de verdad», susurró. Isabel respondió con un beso suave. Consciente de que estaban cruzando un umbral sin retorno, al cerrar los ojos esa noche, Isabel supo que el viaje ya no era únicamente el último deseo de Alejandro. Se había convertido en una historia de redención y de amor verdadero. Un amor que, aunque breve, tenía la fuerza de cambiarlo todo. Sevilla los recibió con un aire festivo. Era octubre y la feria iluminaba las calles con farolillos y guitarras. Isabel caminaba junto a Alejandro, que avanzaba más despacio que nunca, apoyado en su brazo. A pesar de su debilidad, sus ojos brillaban como los de un niño que está a punto de cumplir un sueño. Aquella tarde entraron en una caseta donde sonaban sevillanas. Alejandro, con voz baja, le dijo: «Siempre quise bailar aquí, aunque fuese una sola vez». Isabel dudó, temiendo que no tuviera fuerzas, pero él extendió la mano con una determinación serena. Ella la tomó. Bailaron despacio, torpemente, pero el corazón puso lo que faltaba en los pasos. El silencio de quienes los rodeaban convirtió aquel momento en un homenaje improvisado. Al terminar la música, Alejandro se inclinó hacia ella y susurró: «Gracias. Este era mi último sueño». Esa noche, en la habitación del hotel, Alejandro le pidió que se sentara a su lado. Le entregó un sobre cerrado con su nombre. «No lo abras todavía. Hazlo cuando yo ya no esté». Isabel quiso protestar, pero él la detuvo con una caricia débil en la mano. «Prométeme que abrirás ese café del que hablamos. Da a la gente más que un café. Dales esperanza». Ella asintió entre lágrimas. «Lo haré, te lo prometo». Minutos después, Alejandro cerró los ojos apoyado en su hombro. Su respiración se fue apagando hasta volverse silencio. Isabel lo sostuvo en calma, sabiendo que había cumplido su último deseo. Semanas más tarde, de vuelta en Cádiz, Isabel abrió el sobre. Dentro había una carta breve, escrita con una caligrafía temblorosa. «Querida Isabel, quizás te preguntes por qué te elegí a ti para este viaje. La respuesta es sencilla. El primer día que entré en tu café, te vi ayudar a un anciano a ponerse el abrigo. No sabías que te observaba. En ese gesto comprendí que la bondad verdadera no se anuncia. Simplemente se da. Desde entonces supe que, cuando llegara mi final, quería a alguien como tú a mi lado. Alguien capaz de dar calor sin esperar nada a cambio. Si lees esto, ya no estaré. Pero confío en ti para seguir lo que yo no supe empezar. Un lugar donde la gente encuentre algo más que café. Gracias por regalarme un mes que valió por toda una vida.
Con gratitud, Alejandro. Isabel dobló la carta con manos temblorosas y entre lágrimas sonrió. El nombre del café ya estaba decidido: Horizonte. El día de la inauguración, al caer la tarde, los vecinos entraron curiosos. Isabel sirvió las primeras tazas frente al mar y, a cada cliente, les regaló una sonrisa y una frase sencilla: aquí no solo servimos café, aquí compartimos esperanza. Y mientras el sol se hundía en el Atlántico, Isabel sintió que Alejandro seguía allí, en el rumor de las olas y en la calidez de cada gesto que él le había inspirado. Al final, lo que permanece en la memoria no son los hoteles ni las calles extranjeras, sino la huella profunda que dos almas dejaron la una en la otra. Isabel y Alejandro nos recordaron que, incluso cuando el tiempo parece agotarse, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo, de tender un puente hacia la vida que creíamos perdida. Él, un hombre marcado por la soledad y la enfermedad, encontró en la mirada sencilla de una mujer común la fuerza para vivir sus últimos días con intensidad y gratitud. Ella, acostumbrada a una rutina silenciosa en el café, descubrió que la vida puede cambiar de rumbo en un instante, y que el amor tiene el poder de transformar incluso la despedida más dolorosa en un recuerdo luminoso. Querido oyente, si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un 1 en los comentarios. Si sientes que pudo contarse de otro modo, marca un 0. Lo importante no es la cifra, sino la reflexión que nace en tu interior. La enseñanza es sencilla y eterna. El amor no se mide en la cantidad de días, sino en la intensidad con la que se entregan. La bondad incondicional puede cambiar un destino. Y todos, absolutamente todos, merecemos ser amados y formar parte de un hogar. La riqueza verdadera no se encuentra en cuentas bancarias ni en títulos, sino en la capacidad de compartir lo que somos. A veces, basta un gesto o una taza de café ofrecida con una sonrisa, una mano tendida en medio del cansancio para abrir caminos nuevos, como una lámpara que permanece encendida en la ventana durante la noche. Un acto sencillo de compasión puede guiarnos a través de las tormentas más oscuras. Te animo a dedicar un instante a pensar en tu propia vida. ¿Qué abrazo aún está pendiente? ¿Qué palabra de reconciliación aún puedes pronunciar? Quizá descubras que la felicidad no llega cuando todo está resuelto, sino cuando decides vivir por y para los demás. Y si esta historia resonó en tu interior, compártela con alguien querido, porque nunca sabemos a quién puede iluminar una historia contada con el corazón.